Dinosaurios en la Biblia, episodio 4. Extinción final, juicio y el futuro de la Tierra después del diluvio. El mundo no volvió a ser el mismo. La geografía cambió, los ecosistemas se transformaron y la humanidad comenzó una nueva etapa bajo un pacto divino que prometía no destruir nuevamente la tierra con agua. Según Génesis capítulo 9, versículos 11 al 17. Pero esa promesa no implicaba que no existirían más juicios ni transformaciones profundas en la historia del planeta. Si los dinosaurios sobrevivieron al diluvio en pequeñas poblaciones, el nuevo entorno habría representado un desafío extremo para su supervivencia, ya que los cambios climáticos, la alteración de la atmósfera y la reorganización de los continentes pudieron haber reducido drásticamente sus fuentes de alimento y sus hábitats naturales. El registro fósil muestra que muchas especies gigantes desaparecieron abruptamente, lo que ha llevado a la ciencia moderna a proponer teorías como impactos de asteroides, actividad volcánica masiva o cambios climáticos repentinos. Pero, desde una perspectiva bíblica, algunos consideran que estas catástrofes podrían haber sido instrumentos dentro del plan soberano de Dios, para cerrar definitivamente una era dominada por criaturas colosales. La Biblia no declara explícitamente el momento exacto de la extinción final de los grandes reptiles, pero sí presenta un patrón recurrente en la historia en creación, corrupción, juicio y renovación, un ciclo que se observa desde Génesis hasta las visiones proféticas del fin de los tiempos. El libro de Job describe criaturas extraordinarias como Behemoth y Leviatán, incluso después del relato del diluvio, lo que sugiere que algunos animales gigantes pudieron haber sobrevivido por generaciones, según Job capítulo 40 versículos 15 al 19 y Job capítulo 41 versículos 1 al 34, aunque finalmente desaparecieron sin dejar registros históricos detallados dentro del texto bíblico. En los Salmos, Leviatán es mencionado como parte de la creación marina de Dios, según Salmos capítulo 104 versículos 25 al 26, recordándonos que estas criaturas no eran vistas como errores de la naturaleza, sino como manifestaciones del poder creativo del Creador. Sin embargo, el mismo Dios que crea también tiene autoridad para poner fin a una etapa de la historia cuando así lo determina. Y el Antiguo Testamento muestra múltiples ejemplos de juicios regionales y nacionales que transformaron pueblos enteros, anticipando que la tierra misma también está sujeta a cambios bajo el gobierno divino. El profeta Isaías habla de una tierra que se tambalea y se mueve como una choza bajo el peso de la transgresión humana. Según Isaías capítulo 24 versículos 19 al 20, imágenes que evocan catástrofes de escala global y que algunos interpretan como paralelos a eventos de extinción masiva. Si la desaparición definitiva de los dinosaurios ocurrió después del diluvio, pudo haber sido resultado de procesos naturales acelerados en un mundo ya alterado, donde la biodiversidad estaba reconstruyéndose y donde solo las especies mejor adaptadas lograron prosperar. También es posible que las últimas poblaciones sobrevivientes se extinguieran gradualmente debido a la competencia por recursos, cambios en la vegetación o variaciones extremas en la temperatura global. La Biblia no ofrece detalles científicos, pero sí establece un marco teológico en el que la creación está sujeta a corrupción y decadencia desde la caída del ser humano. Según Romanos capítulo 8 versículos 20 al 22, donde se describe a la creación gimiendo y esperando redención. Este pasaje sugiere que el sufrimiento y la muerte forman parte de la condición actual del mundo, una realidad que podría explicar la desaparición de especies a lo largo del tiempo. Sin embargo, el relato bíblico no termina con extinción y pérdida, sino con esperanza de restauración, ya que los profetas anuncian un futuro en el que la tierra será renovada y la armonía entre las criaturas será restaurada. Según Isaías capítulo 11,
versículos 6 al 9. La visión final del libro de Apocalipsis describe cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más muerte ni dolor. Según Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, mostrando que la historia de la creación se dirige hacia una transformación definitiva. Si los dinosaurios formaron parte de la creación original, su existencia habría sido buena en su tiempo, y su desaparición no sería evidencia de error divino, sino parte de un proceso mayor dentro de la historia de la redención. La ciencia continúa descubriendo fósiles que revelan la diversidad y complejidad de estas criaturas, confirmando que fueron reales y que dominaron ecosistemas enteros durante largos periodos. Desde una perspectiva bíblica, su tamaño y majestuosidad pueden verse como reflejos del poder creativo de Dios, que no se limita a lo pequeño ni a lo ordinario, sino que puede diseñar formas de vida que superan nuestra imaginación. La pregunta no es si Dios pudo haber creado dinosaurios, sino cómo encajan dentro de la narrativa bíblica de creación, caída, juicio y restauración. Algunos proponen que existieron antes del ser humano, en una era previa a Génesis capítulo 1, versículo 2, mientras otros sostienen que convivieron con la humanidad y fueron afectados por el diluvio descrito en Génesis capítulos 6 al 9. Cualquiera que sea la postura, el patrón bíblico muestra que el mundo ha experimentado cambios radicales bajo la soberanía divina, y que la historia de la Tierra no es una línea estática, sino una secuencia de transformaciones profundas. El diluvio marcó el fin del mundo antiguo, y los textos proféticos anuncian un futuro juicio por fuego. Según 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13, lo que indica que la creación actual también será transformada. En este contexto, la extinción de los dinosaurios podría entenderse como uno de los muchos capítulos dentro de una historia mucho mayor, que abarca desde el principio hasta el fin de los tiempos. Las capas de sedimento, los restos fósiles y las huellas petrificadas son testimonios silenciosos de un pasado diferente, un mundo que existió antes de nuestra era moderna y que desapareció dejando apenas fragmentos de su memoria. La Biblia no contradice necesariamente su existencia, sino que deja espacio para que estos gigantes formen parte del amplio panorama de la creación divina. Si alguna vez caminaron junto a los primeros humanos o dominaron el planeta en una era anterior, su destino final sigue siendo un misterio desde el punto de vista científico. Pero desde la perspectiva bíblica, se inserta dentro del gobierno soberano de Dios sobre la historia. El fin de los dinosaurios no es el fin de la historia, sino un recordatorio de que la Tierra cambia, que las eras terminan y que nuevas etapas comienzan bajo el propósito divino. Así como el mundo anterior al diluvio llegó a su fin, y así como las criaturas gigantes desaparecieron, también la creación actual espera una renovación prometida por Dios. Este patrón nos invita a ver el pasado no como un accidente caótico, sino como parte de un diseño que avanza hacia una restauración final. Si los dinosaurios fueron parte de ese diseño, su existencia y extinción reflejan la grandeza y la complejidad del plan divino. Y mientras contemplamos los restos petrificados de estos gigantes, también contemplamos la promesa de que la historia de la creación no termina en destrucción, sino en renovación. El mismo Dios que creó criaturas colosales es el que promete una tierra renovada donde la muerte ya no tendrá dominio. Así concluye nuestra exploración, no con una respuesta definitiva a cada pregunta científica, sino con una visión más amplia de la historia, donde los dinosaurios, el diluvio y las transformaciones del planeta se integran dentro de la narrativa mayor de creación y redención. El pasado guarda misterios, pero la Biblia señala hacia un futuro de restauración, donde toda la creación encontrará su propósito final bajo el gobierno eterno de Dios.